bien, entonces, de nuevo, buenas noches. Hoy tenemos un tema de repaso de los temas vistos en el 2021 del cronograma que nos planteamos pues para estos 2 años, lo que alcanzamos del 2021 y lo que alcanzaremos del 2022. Así que voy a proyectarles por aquí. También me confirmas, por favor, Liliana, cuando estén viendo la pantalla, el cronograma. Ya ahí se está viendo. Muy bien. Entonces, recordarles nomás, a ver, los pongo por aquí. Recordarles, este fue el cronograma que nosotros nos planteamos, tuvo unos pequeños ajustes, pero fueron más de forma que de fondo, sobre todo porque algunos de ustedes en algún momento pidieron tener una conversación abierta donde nos escucháramos todos, como también con las expectativas que teníamos, nuestro camino por la Cábala. Ese fue creo que el encuentro número 3. Que sí, que quedó aquí como charla abierta. Entonces, les recuerdo cómo nos planteamos nuestro cronograma, la propuesta inicial que cubría este cronograma y cómo lo íbamos a ir desarrollando. En la clase número 2 teníamos una introducción a lo que en hebreo se llama el Aleph Bet o el alfabeto hebreo. Luego de ahí seguimos a una charla abierta. Después de la charla abierta pasamos a las definiciones, vertientes y textos principales de la Kabbalah. En nuestro encuentro número 5 tuvimos una visión general del Ein Sof. Hablamos de los 5 universos y del alma. Fueron muchos temas que son amplios desde el punto de vista de la Kabbalah. Pues fue un reto meterlos en una sola clase, en un solo encuentro, pero yo creo que al menos lo que queríamos que quedara, quedó, ¿sí? Luego continuamos con un encuentro número 6, que era ya propiamente el árbol de la vida en el universo de Yetzirah, los que se están conectando nuevos, que apenas están empezando, que posiblemente se están desatrasando de encuentros pasados. No se preocupen con los términos que eventualmente estamos nombrando que sean nuevos para ustedes, porque son términos que vamos a estar repitiendo permanentemente, ¿cierto? Entonces, cualquier duda que tengan, igual la vamos a estar aclarando en el transcurso del encuentro y de los encuentros que vengan. Igual ustedes tienen las grabaciones y los que no las tengan me escriben por el interno, yo se las envío. Les envío los links del grupo de las grabaciones en YouTube. Luego de mirar el árbol de la vida en Yetzirah, que recuerden que nosotros nos vamos a centrar ahorita que repasemos las dos vertientes que tiene la Kabbalah, desde la cábala teosófica y lo que llamamos la cábala profética o estática. Dijimos que nosotros nos vamos a centrar en una, que es la que tiene que ver con ese sentido del alma. Y por eso nos metemos fuertemente en algo que se llama el árbol de la vida en el universo de Yetzirah, que es un universo de los 5 universos que tenemos en la Cábala. Luego pasamos a la clase 7, donde dimos una visión general de las 10 sefirot. Recuerden que sefirá hace relación a una dimensión, ahorita también lo repasamos, y sefirot es el plural de sefirá, o sea que hace relación a varias. Como estamos hablando de 10, entonces decimos las 10 sefirot. En ese universo de Yetzirah, ahí tuvimos una pequeña ñapa, de hecho, porque creo que fue en ese encuentro donde hablamos de los 22 canales, que no hacen parte, como ven, de esta estructura de este cronograma, pero que podríamos trabajarlos, los canales que conectan esas 10 dimensiones o sefirot, podríamos trabajarlos en encuentros futuros. Luego llegamos al encuentro de hoy, que es pasamos al receso, que fue toda la parte que tuvimos de diciembre hasta la fecha, y hoy vamos a dar un repaso. ¿Un repaso de qué? De los encuentros que tuvimos acá, que básicamente son 5. Si sacamos la introducción, que aquí estamos haciendo una parte de introducción mostrando el cronograma, y si sacamos la charla abierta, que fue un tema pues a nivel general y no ahondamos en temas específicos de este cronograma. Entonces lo que hoy vamos a tener es un repaso, tenemos una horita y 10 para hacer el repaso y luego preguntas que ustedes tengan. Igual este repaso es para reforzar porque siempre paramos desde noviembre hasta esta fecha, entonces es muy bueno repasar. Si algunos de ustedes tuvieron alguna inquietud con las clases que ya vieron grabadas y la pueden traer aquí, no hay ningún problema, lo podemos revisar y si están en alcance aclararles el tema, pues con mucho gusto, y si no, pues consultaremos con una persona que maneje bien ese tema, porque
Recuerden que yo también soy un estudiante de Kabbalah, pero vamos aclarando las dudas en la medida en que sea posible. Entonces, aquí vamos a hacer este repaso que nos puede servir para aclarar dudas que ustedes ya tengan de estos encuentros pasados, ¿sí? Y si no, pues recuerden que los términos los vamos a ir repitiendo permanentemente. Luego de este repaso vamos a tener una clase, yo diría un poco especial y atípica, porque en este encuentro número 8, que es en 15 días, porque yo no he visto que ningún profesor de Kabbalah o de los que he tenido lo explique de la manera como yo quisiera explicarlo. Y lo quise traer la propuesta porque en las 10 dimensiones del árbol de la vida, de ese universo de Yetzirah, tienen algo que en Kabbalah se llaman los antiarquetipos, o sea, los personajes que están desequilibrados en esa dimensión y que pueden ayudarnos a darnos un poco más de luz a la hora de entender cada dimensión. Entonces, es normal que cuando se explique cada una de las dimensiones, muchos profesores de Kabbalah hagan relación al antiarquetipo, perdón, en Yesod, o en Malkut, que es otra dimensión, o en Netzat, o en Hod, en fin, que ellos hagan una relación de esos personajes, pero yo quería un poco mostrarle, meterme un poco más como en la psique de ese personaje, si puedo si puedo atreverme a eso, pero quería hacerlo un poquito desde lo que tengo de estudio bíblico, que no es mucho, pero he pasado pues varias veces ahí por la Torá, y entender un poco ese personaje, porque entender ese personaje nos va a poder permitir entender el desequilibrio que ese personaje tenía y si eso de alguna u otra manera se va a reflejar en los desequilibrios que nosotros mismos vamos a analizar en nuestro propio árbol. Porque la idea es que ustedes conozcan ese árbol de la vida, esas 10 dimensiones, y en algún momento ustedes se puedan preguntar o revisar su árbol de manera honesta y decir, yo tengo desequilibrada esta dimensión o esta dimensión. Recuerden que en Cábala cuando se desequilibra una dimensión, realmente se desequilibra toda esa triada y por la misma razón todo el árbol termina desequilibrado. Entonces esos personajes nos permiten a nosotros entender un poco cada dimensión. Entonces por eso digo que es una clase especial, un poco atípica, porque me voy a traerme un árbol familiar desde Adán, de pronto hasta David, vamos a ver si lo bajamos hasta allá, pues con mucho detalle, perdón, sin mucho detalle, pero que entendamos principalmente esa personalidad. No es que el personaje como tal esté solamente desequilibrado, también eran personajes que tenían su lado positivo, pero también su lado oscuro. Entonces aquí nosotros vamos a traer esos desequilibrios. Entonces, puede ser que algunos, espero que no, se cansen mucho con esa clase porque va a ser una hora mostrando. Espero que no, porque esos personajes tienen unas historias familiares muy interesantes que nosotros podríamos encontrar incluso parecidas en algún sentido en lo que nosotros hemos vivido con nuestro sistema familiar. Luego vamos a pasar en la siguiente clase, en el siguiente encuentro, a Malkut, que es la dimensión última de abajo hacia arriba, la dimensión número 10, o si la cogemos pues de arriba, perdón, hacia abajo, o si de abajo hacia arriba, la número 1, que es Malkut, que es la materia. Y luego vamos a pasar en triadas. Malkut la vamos a hacer en un solo encuentro, pero luego nos vamos a ir en triadas. Vamos a mirar la triada Netzat, Hod y Yesod, que es la triada de la comunicación. Ahorita, cuando veamos el repaso, los que apenas están ingresando, no se preocupen que ya lo van a ir entendiendo más y en las clases que vienen. Y luego de esa triada, yo quise hacer algo que esta sí es una clase verdaderamente especial, con una persona que es muy experta en temas de enneagrama, que es el ingeniero Jaime Blandón. Él nos va a acompañar en 2 sesiones, que son la 11 y la 12, donde nos va a mostrar esas 9 máscaras que están dentro de esa dimensión número 9, que es la dimensión de Yesod, que es donde está el ego. Entonces nos va a hacer un recorrido por lo que es el enneagrama. De pronto vamos a hacer un ejercicio muy interesante para que nosotros miremos de esas 9 máscaras, dependiendo de un test que podemos hacer previo a esos encuentros, cuál máscara es la que nosotros, ustedes, yo, nos ponemos más para interactuar con los demás y que es la causa de muchos éxitos posiblemente que hemos tenido en nuestra vida, pero también de dificultades y de dolor y
y de situaciones difíciles por las que pasamos, precisamente por la forma como utilizamos esa máscara, ¿cierto? Entonces él nos va a explicar un poco de lo que es el enneagrama y ya se va a meter en esas 9 máscaras que nos encontramos, repito, en la dimensión número 9, coincidencialmente es la dimensión número 9 de Yesod, que es donde está la parte social, la parte sexual, el ego. Entonces eso yo creo que lo vamos a ver, lo alcanzamos a ver en esas 2 clases. Luego vamos a saltar de esta triada Netzach, Hod y Yesod, y después de ampliarlo de las máscaras, a la triada intermedia, que es lo que se llama Gesed, Geburah y Tiferet, que nosotros conocemos como pensamientos del corazón o las emociones. Y luego vamos a ir a la triada superior, que sería la triada mental, que es Keter, Jochma y Binah. Y luego unas conclusiones finales. Esas 10 dimensiones que estamos describiendo, que las vamos a ir trabajando en triadas, excepto Malkut, recuerden que son las 10 dimensiones del universo de Yetzirah, o sea, en la psique. Ahorita hacemos el repaso y lo miramos ya más en detalle. Muy bien. Entonces, este es nuestro cronograma. Les recuerdo por aquí el calendario. 2021 yo creo que lo cumplimos sin ningún problema. Este receso que tuvimos pues ya está al 100% y me voy a adelantar poniéndolo a 100 porque espero que no ocurra nada y podamos cumplir el 100% de este repaso el día de hoy. Entonces, a ustedes yo les compartí el cronograma, Felipe lo tiene por aquí, ya ustedes ven aquí en moradito todo, que lo que teníamos planeado lo hemos ido ejecutando, ¿sí? Aquí pueden ver, y estarían estos que están clarito, que son las clases y los encuentros futuros, y como pueden ver, lo voy a mostrar aquí, más fácil. En el calendario nosotros, este es nuestro encuentro de repaso y nos vamos a ir, según esto está planeado, hasta el 4 de mayo con este cronograma. No quiere decir que no vayan a venir otros encuentros, ya miraremos. También quisiera que para próximos encuentros de este año, a partir de mayo, nosotros nos planteáramos algunas dudas que ustedes tengan, algunos temas específicos que quieran tocar respecto a la Kabbalah. Si quieren que leamos algún libro, textos específicos para aclarar algunos temas y aprender juntos. Cuando digo aclarar algunos temas, no es que yo los voy a aclarar, porque repito que yo también estoy estudiando Kabbalah, entonces muchas de estas cosas no las sé, pero entre todos, y seguramente aquí hay gente con mucha experiencia también en el tema de la Kabbalah, podrá darnos mucha luz con respecto a esas cuestiones. Entonces, la idea es que propongamos, que ustedes también propongan qué vamos a hacer a partir de mayo, cómo vamos a llevar los encuentros. En Kabbalah hay muchísimos temas, si uno quisiera, se nos va el resto de la vida estudiando Kabbalah, no alcanzamos en esta vida realmente a estudiarla, pero sí lo que queríamos era en estos grupos de SOT 22, creados por la Escuela de Kabbalah de Mario Sabán, para que nosotros compartamos pues el conocimiento de la Kabbalah y hagamos pues esos grupos de estudio, como él los llamó, SOT 22. Recuerden que SOT en hebreo es secreto y 22 hace referencia a las 22 letras del alfabeto hebreo. Fue el nombre que él decidió ponerle a los grupos, y ya hay grupos por muchísimas partes del mundo. Cuando Mario eventualmente programe giras a Colombia, ojalá pronto, ustedes van a estar enterados para que participemos de un gran maestro como es Mario Sabán, de su conocimiento, de sus clases, pero la idea es que nosotros, como les digo, tengamos propuestas también de qué temas quisiéramos trabajar, repasar o ahondar a partir de mayo. Muy bien. Bueno, tenemos por ahí otro integrante nuevo. Qué bueno. Eso está muy bien. Muy bien, entonces me voy a ir a la pizarra virtual. Recuerden, los que apenas se están conectando, que estamos haciendo el ejercicio, que queda más fácil, o a mí me parece más fácil, con una pizarra virtual, y que esa información también la disponemos de ella. Yo creo que no se la he compartido a Felipe. Felipe es el compañero que voluntariamente se ofreció a apoyarnos en la documentación de lo que tiene que ver con el grupo de estudio. Él creó pues un drive para montar la información allí, ha estado muy juicioso con eso, hemos compartido información allí en la bibliografía, pues en la biografía del grupo ustedes lo pueden encontrar para que lo revisen.
Y lo mismo lo que nosotros tenemos en esta pizarra que va quedando guardada en PDF que les podría compartir en cualquier momento para que ustedes se apoyen con las notas. Entonces vámonos a nuestra pizarra. Me dice Liliana, por favor, si puede ver la pizarra. Ya sí, estás viendo los primeros que compartiste donde está el alfabeto. Ajá, sí. Perfecto, gracias Liliana. Entonces, perdón, yo oculto un poquito esto aquí. Y nosotros iniciamos también con un tema un poco atípico porque pareciera ser que es un poco más avanzado, pero realmente no tanto. Nosotros empezamos con lo que en hebreo se llama el Aleph Bet, que fue después de la introducción, recuerden, según les mostré ahorita en el cronograma, que nosotros empezamos con lo que en hebreo es el Aleph Bet o el alfabeto hebreo. ¿Por qué lo traje? Porque en Cábala se utilizan muchos términos en hebreo y se utiliza algo que es la gematria, que ahorita ahondamos un poco en ello. Entonces les mostraba, esto es un repaso general, no podemos ahondar en cada punto porque no alcanzaríamos, porque recuerden que fue producto de 5 clases. Entonces vamos a hacerlo a nivel general, pero repito que ustedes tienen los videos de los encuentros pasados, entonces pueden hacer el repaso general. Lo que decíamos es que el alfabeto hebreo tiene 22 consonantes que van desde la letra Aleph, aquí les pusimos los nombres, hasta la letra Tav, y que hay 5 letras que se escriben de manera diferente si están al final de una palabra. Y les recuerdo que lo hacíamos porque en la cábala estamos utilizando permanentemente en las letras hebreas párrafos o frasecitas pequeñitas, no tanto párrafos, pero pequeñas frasecitas que a nivel simbólico nos dan mucha luz con respecto a algún tema que nosotros queramos entender, ¿cierto? Entonces, esto no es para que ustedes se lo aprendan. Los más curiosos que quieran aprender hebreo, yo no soy experta en hebreo, me sé el alfabeto hebreo nomás y 2 o 3 palabras. Eso es lo único que sé, lo estoy estudiando por hobby, porque me gusta, me llama mucho la atención y porque estoy pues en estos estudios de Kabbalah. Pero no quiere decir, para que no se van a desanimar, que ustedes necesiten aprender hebreo o que necesiten conocer estas letras y saber cómo se escriben y cómo se pronuncian. Les recuerdo que es para aquellas personas que quieran tener un conocimiento avanzado del idioma y demás, pero sí las traje a nivel general porque en los encuentros posteriores, en los que ya dimos y en los que vienen, estaríamos utilizando algunas letras, algunas frases que, repito, simbólicamente nos dan una visión más amplia de lo que nosotros queremos dar a entender por las mismas limitaciones que tiene el lenguaje. Con el hebreo es un poco más fácil que con cualquier otro idioma. Entonces, de eso se trata. Y además, porque el árbol de la vida de 10 dimensiones de ese universo de Yetzirah que les digo, esas dimensiones están conectados con algo que se llaman canales. Y son 22 canales. Esos 22 canales del árbol de la vida no son ni más ni menos que las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces también es muy importante que ustedes sepan que cuando estén analizando un árbol de la vida, así sea que solamente estén analizando las dimensiones, que sepan que esas dimensiones están conectadas con unos canales y que esos canales son las letras hebreas. Y por supuesto, cada canal tiene una explicación especial de por qué conecta a una dimensión con otra y cómo el flujo de edad o conocimiento va a nivel de estos canales a través de todo el arte. Entonces, por eso sí es muy importante que ustedes sepan que esas 22 letras son las que conectan esas 10 dimensiones y son las que representan esos 22 canales. Entonces, eso con respecto al alfabeto hebreo. Les decía también que hay un sistema numerológico que se llama la gematria, que es un sistema realmente asirio, babilónico, griego, que adoptó el pueblo judío después de su exilio en Babilonia, y es un sistema por el cual a cada letra del alfabeto hebreo le corresponde un número. Si ustedes ven, la letra Aleph vale 1, que es lo que tenemos aquí, la letra B vale 2, la letra Gimel vale 3, y así nos vamos yendo. Y
Lo interesante de este sistema es que la gematria nos dice que si dos palabras tienen la misma gematria o el mismo número, se corresponden con el mismo número, esas palabras o esas frases, si estuviésemos hablando de frases también, tienen una relación, guardan una relación estrecha entre sí. Entonces, a nivel simbólico también nos dan una información muy interesante. Entonces les ponía el ejemplo de cómo funciona la gematria. Vamos a hacerlo con la primera palabra que tenemos aquí, que es la palabra Adam, que se escribe con Aleph, con Dalet, con la letra Mem, que como termina al final de una palabra, fíjense que aquí aplicamos lo que les decía de la gramática aquí, es que si termina en, si hay 5 letras que son finales, que al estar al final de una palabra se escriben de manera diferente. Entonces esta mem que está aquí realmente es esta que está acá, la mem. Pero porque termina por la regla en hebreo que dice que si termina al final de una palabra no se escribe así, sino que se escribe en sofí. Entonces por eso la ponemos, pero el número que le corresponde según la gematria es el mismo de la letra original. Entonces, si ustedes ven, lo único que se hace para encontrar el valor numerológico es poner el valor de cada letra y sumar todos los números, ¿cierto? Entonces, si esto vale 1 y esto vale 4 y esto vale 40, entonces decimos que tenemos el número 40, 44 más 1, 45. Si seguimos reduciendo el número a algo que en hebreo llamamos el mispar katán o el número pequeño, entonces sumamos el 5 con el 4 y llegamos al 9. Entonces, este nombre Adam, que se dice Adam o tiene el nombre de Adam porque viene de la Adamá, que en hebreo es tierra, le corresponde numerológicamente este 9. Entonces hacíamos el ejercicio también diciendo si le quitamos la Aleph, o sea, esta letra, recuerden que la letra Aleph también decíamos que se corresponde con la unidad, con lo divino, con el amor, incluso tiene la correlación con el nombre de Dios, que es el tetragramatón, que es el Yud, Hei, Bab, Hei. Yo creo que abajito aquí lo pusimos. Pero entonces decíamos que cuando cuando a este hombre le falta el Aleph, le falta la unidad, esa conexión con lo divino y con todo, termina solamente como Dam, que en hebreo la palabra Dam quiere decir sangre. Cuando usted hace la relación numerológica, entonces tiene 40 más 4, 44, que es el número 8. Entonces decíamos que ese número 8 se corresponde justamente solo con un cuerpo cuando no tiene esa conexión de su neshama o de su unidad. Entonces por eso poníamos aquí que Guf es un cuerpo muerto. Entonces por eso hablábamos que la sangre sola, sin el Aleph, si le sacamos el Aleph al Adam, lo dejamos como un cuerpo solo, que tiene un valor numerológico de 8 también. Entonces la sangre tiene, esas dos palabras están relacionadas, el cuerpo con la sangre, cuando no tiene la unidad, cuando no tiene el Aleph, esa conexión con esa fuerza superior. Y decíamos que de ahí es de donde aparece el Satán, ¿cierto? Que el Satán no es un personaje con cachos, cola y tridente, sino que el Satán, cuando hablamos del Satán, realmente estamos hablando del ego, ¿sí? De ese adversario que nos ayuda a crecer, pero que también nos puede frenar ese crecimiento. Entonces, si miramos la relación numerológica también de la palabra Satán, 300 más 9 más 50 nos da 359, cuando sumamos 9 más 5 más 3 nos da 17 y cuando sumamos 1 más 7 nos da 8. Entonces, si se fijan, según la gematria, el hombre sin el Aleph, o sea, sin la unidad, no el Adam, sino la sangre, que se corresponde solo con un cuerpo, tiene la misma relación numerológica y son palabras relacionadas también con la fuerza, con esa energía del Satán o de lo que llamamos mal, pero recuerden que en Cábala, ahorita que demos una explicación pues general de la definición de Cábala, lo vamos a entender también mejor. Y decíamos que cuando esto ocurre, cuando sacamos el Aleph, cuando sacamos de nuestra vida la conexión con lo divino, con lo que nos conecta con absolutamente todo, pasamos a un estado de exilio, que en hebreo es Gulá. Por eso también le corresponde, cuando ustedes hacen el ejercicio, ustedes pueden sentarse a hacer el ejercicio juiciosos y validar
miramos que la palabra Golá se corresponde con el significado es exilio, y también le corresponde el número 8. Entonces, cuando nos separamos de la unidad, del Aleph, de la fuente superior del amor, no tenemos sino un cuerpo, estamos en estado de Satán, solamente de nuestro ego, y ahí es cuando decimos que estamos exiliados, y eso lo vamos a ver finalmente en una dimensión que es Malkut, que es la materia, con mucho dolor y con mucho sufrimiento en nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿qué pasamos cuando a la palabra exilio, que es Golá, le volvemos a retornar el Aleph? Fíjense que pusimos el Aleph entre esta letra Gimel y la letra Bab. Cuando ponemos el Aleph, llegamos a una palabra que se llama Geolá, que quiere decir redención. ¿Y qué es redención? Es un estado de conexión. Nosotros nos sentimos conectados a un continuo de energía permanente que nos permite esa conexión con esa fuerza superior, ¿cierto? Entonces, finalmente, todo el propósito de la Kabbalah es ese, es ir al Aleph, es ir a ese encuentro con esa fuerza superior, pero no una fuerza superior, algo infantil que de pronto quizás en muchas culturas nos han mostrado como conectarnos con una persona que está por allá en algún lado o en alguna parte, y que nos premia, nos castiga según nuestros actos. No, es un estado de conexión con absolutamente todo. Porque en Cábala, la espiritualidad, por ejemplo, no es un estado al que nosotros vamos, sino que es un estado en el que nosotros ya estamos, pero nuestros niveles de conciencia no nos permiten entenderlo así. Lo sagrado en Cábala, lo Kadosh, como se dice en Cábala, se escribe así, vamos a ponerlo aquí, lo sagrado en Cábala, que usted lo va a escribir como Kadosh, esto se pronuncia Kadosh, esto es santo, ¿sí? Lo sagrado no tiene que ver con ir a un sitio o visitar algo sagrado como tal, o ir a buscar algo nuevo. Lo sagrado, decía Frank, se me va el nombre, Ostaseski, creo, Frank Ostaseski, que hace una labor muy linda, entre otras, no sé si han leído algo de él, de ayudarle a los enfermos terminales, las personas que están a punto de morir. Él dice, lo sagrado no es ir a buscar algo nuevo, sino que lo sagrado es en lo cotidiano ver siempre algo nuevo. Y eso es lo que nosotros, desde el punto de vista de la Kabbalah, buscamos, esa conexión con la totalidad, ese ver lo divino en todo lo que está a nuestro alrededor y en todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Es parte de ese efecto. Muy bien, entonces voy a ir avanzando, que no me quiero quedar mucho aquí porque el tema es largo, pero ustedes saben que tienen acceso pues a la grabación. Y aquí, para que terminemos este tema de Gematria, les mostraba que el nombre de Dios, que se escribe Yud, Hei, Bab, Hei, le corresponde el número 26, y fíjense que también se corresponde con el número 8, que uno podría decir, es que aquí estábamos diciendo que el nombre de Dios, aquí estamos diciendo que la fuerza del Satán y del cuerpo y la sangre, es esa energía, pero también por dentro tiene el número 8, sí, porque la divinidad está en absolutamente todo, incluso en el mal, en las cosas que nosotros no somos capaces de percibir. Ahí también tenemos que aprender a ver lo divino. Y decíamos que se corresponde con el número 26 en su gematria, y que ese 26 es realmente el Aleph, es la unidad, que el Aleph está compuesto por 2 yod, que cada una vale 10, que está aquí dentro de este alfabeto, este que nosotros tenemos acá, y la letra Bab, que es el número 6. Entonces, el misterio de ese tetragramatón también tiene que ver con la letra Aleph, que es la unidad, el amor, la unidad, la conexión con lo divino. Eso en términos generales de gematria, pero ustedes ya saben que pueden seguir practicando y consultando lo que ya nosotros tenemos de pasado. Muy bien. Esto yo creo que fue algo que salió de alguna pregunta, creo, si no ahorita lo revisamos bien, pero también les decía que la Cábala nos enseña
lo que realmente nos enseña la Cábala es a vivir, porque ahorita vamos a ver un poco más la definición, repito, pero lo que la Cábala nos enseña finalmente es a vivir, y vivir tiene que ver con el propósito, con la misión, con la función, con la contribución que nosotros con nuestra existencia hacemos al entorno. Entonces, una cosa es la existencia y allí fuimos educados todos nosotros sin excepción alguna, y explicábamos desde el punto de vista de la ciencia incluso qué es existir. Existe todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, los minerales, los vegetales, los animales y los humanos, ¿cierto? Y decíamos que las características principales de la existencia es que demanda, mientras que la característica principal de la vida, que es la contribución, en lugar de demandar, otorga. Decíamos que mientras en la existencia nos sentimos necesitados, cuando hablamos de vivir nos vemos como seres no necesitados, sino como seres necesarios. En la existencia llegamos en algún momento a sentirnos abrumados con todo el espacio que cada vez más queremos conquistar. Aquí en el vivir nos sentimos ligeros y libres. La existencia solo mira hacia afuera, el vivir mira hacia adentro. En la existencia es recibir por recibir, y aquí también se recibe porque se van a dar cuenta que, o ya lo he visto, que digamos, el deseo es el origen finalmente de todo, y en la Cábala no se restringe el deseo, en la Cábala buscamos una canalización de ese deseo, entonces aquí también recibimos, pero recibimos por dar, ¿sí? Aquí podemos llegar a ser muy infelices en algún momento, aquí podemos tener felicidad plena, aquí estamos escindidos, separados y fragmentados, porque es solamente el existir por existir, entonces por eso decimos que estamos en el universo de la Bet, de la dualidad, que es el número 2, y aquí estamos conectados, aquí estamos en el estado de Aleph. Pero fíjense que decimos que la vida sin la existencia no es posible, por eso juntamos finalmente el Aleph del vivir con la Bet de la existencia, porque recuerden que en Cábala la materia es supremamente importante, la materia es una de las dimensiones básicas en ese árbol de la vida que es Malkut. Entonces, no es que haya renuncia a la materia, sino que hay una trascendencia de esa materia para una función ética superior. Por eso es que juntamos tanto la existencia como la vida y llegamos a una palabra que en hebreo se lee Av, que es la Aleph, y la Bet, y que quiere decir Padre. O sea, llegamos al Padre cuando realmente nosotros entendemos para qué existimos. Y de ahí decíamos algo muy interesante también, que esto que les estoy presentando son enseñanzas de un profesor que tengo, un gran maestro que se llama Manis Friedman, donde él dice que muchos años todavía nosotros nos seguimos preguntando por el sentido de la vida, pero él dice que es totalmente ilógico, porque la pregunta adecuada es preguntarnos cuál es el sentido de la existencia. Y la respuesta, dice él, el sentido de la existencia es la vida. ¿Para qué todo lo que tengo? Si lo veo desde el punto de vista material, si lo veo desde el punto de vista del conocimiento que tenga, si lo veo desde el punto de vista de la posición que haya en una sociedad. ¿Para qué es toda esa luz? Porque eso es luz, el dinero, el puesto que tienes en una empresa, los bienes materiales que tienes, todos son luz, y si te han llegado es porque te lo mereces, pero esa existencia por sí sola no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia? Y la respuesta es la vida. ¿Cómo a partir de esa existencia puedo otorgar y me puedo convertir en ese ser necesario que el mundo necesita? Muy bien. Y aquí resumíamos, repasando también un poco de la gematria, que eso tiene que ver con algo que en Kabbalah se llama el Tikkun Olam, que quiere decir la rectificación del mundo, la redención del mundo, que es cuando alcancemos el estado de unidad, el estado Aleph. Si hacemos la gematria de estas dos palabras, Tikkun Olam, que es redención y esto es mundo, llegamos otra vez al número 10, que en el Mishpar Katán, o el número pequeño, cuando sumo 1 más 0, llegamos al 1 y llegamos al Aleph. De nuevo, entonces lo que se busca con el Tikkun Olam es la redención del mundo. Pero aclarábamos también
que esa rectificación del mundo o la corrección del mundo no es de un Mesías o de un ser que va a venir de otra parte a salvarnos, porque lo veíamos en un video muy lindo de Kafka, de Carl Sagan, perdón, que decía que nadie va a venir a salvarnos de nosotros mismos. Entonces hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuándo va a llegar la redención del mundo? Cuando nosotros seamos capaces de corregir las relaciones entre los seres humanos, cuando seamos capaces de poner por encima, un poco por encima de la existencia, la vida, cuando seamos capaces de renunciar un poquito a nuestra existencia para hacer la existencia de otros más confortables. Es como lo que hace una madre. Cuando llega un hijo y un bebé está en el vientre, las madres que están aquí, incluso los papás que saben lo que implica un bebé en una casa, un hijo, decía Manis Friedman, llega de una u otra manera a arruinar tu existencia, porque todo el espacio que tenías, el tiempo que tenías, el dinero que tenías, que era para ti solo, ya no es para ti solo y lo tienes que renunciar un poco a horas de sueño, tienes que renunciar a ciertos hobbies que tenías en algún momento porque tienes que atender a otra personita, tienes que renunciar a comprarte cosas para ti porque hay que pagar una pensión, porque hay que comprar unos útiles, porque hay que comprar ropa para otra personita. Cuando eres capaz, como hace una madre, de renunciar un poco a su existencia para hacer la existencia de otra personita, en este caso ese bebé o ese hijo, para hacer la existencia de otra persona más llevadera, podemos decir que vivimos. Solamente vivimos cuando somos capaces de renunciar un poco a nuestra existencia, repito, para hacer la existencia de otros más llevaderos. Y en esa medida, y vamos corrigiendo las relaciones entre los demás, podemos hablar de lo que decimos en Kabbalah, Tikkun Olam, que es la redención del mundo, que repito, no es que va a venir un Mesías o alguien a salvarnos de todo esto, porque todo esto, lo que vemos en una sociedad, no es más que el resultado colectivo de nuestras acciones individuales. Entonces, esas acciones en mi día a día son las que tengo que ir corrigiendo. ¿Qué estoy haciendo hoy que no debería hacer? ¿Con qué estoy diciendo con lo que estoy haciendo sentir mal a alguien? ¿Qué estoy haciendo con lo que otra persona estoy haciendo sentir mal a otra persona? O que yo mismo estoy haciendo cosas para hacerme daño. Muy bien, entonces, digamos, tema básico también de la Kabbalah, aprender a vivir. Vamos a pasar al siguiente slide. Yo creo que esta era la que tenía que ver con alguna pregunta que nos hacían, y aquí lo que mostrábamos eran las escalas del deseo, y decíamos que el ser humano tiene, digamos, unas escalas de deseo. La primera se hablaba de sexo, comida y abrigo. Luego le sigue un clima mayor donde quiere recibir más, desea riqueza, pero luego esa vasija se amplía y quiere más, ya tiene todo lo básico, tiene riqueza, pero ahora quiere poder. Luego quiere conocimiento, pero no un conocimiento de universidad, un conocimiento propio del conocimiento occidental, no, este conocimiento va más orientado a ese propósito, a ese sentido. Parte de lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, aquí en estas charlas, conocer un poco más. Pero incluso aunque tenga esos 4 pasos y vaya avanzando por aquí, esa persona en estos 4 pasos, llega un momento en la vida que por alguna razón no se siente feliz, no está contento, no está satisfecho. Y mientras más rápido tienes estas cosas, más rápido puedes llegar a esa conexión con el tejón o el vacío, donde empiezas a querer encontrar a conocer, a encontrar el para qué de mi existencia, ¿cierto? O sea, a poder tocar más fácil eso que hablamos del vivir. Entonces, si se fijan, aquí tenemos nuestro corazón y tenemos estos 4 pasos que quizás los tenemos de una u otra manera en algún momento en nuestra vida lleno o digamos con unos niveles que nos permiten avanzar bien, pero a pesar de que estén medio llenos o llenos, hay algo que nos preguntamos y que decimos, hay algo más que no puede ser solamente esto, y eso en Kabbalah se llama el punto en el corazón, que es ese deseo superior de conectar con la luz, de conectar con la luz superior, con el Ein Sof, con esa fuerza superior que está más allá de los límites del universo, pero que nos dice
usted pertenece a un continuo de energía dentro del universo, buscar esa conexión con la divinidad, buscar esa conexión con lo sagrado, eso es finalmente lo que queremos. Entonces, esto también, digamos, desde el punto de vista de la Kabbalah, se entiende como esas etapas del deseo y ese punto en el corazón, y aunque tengamos cumplidas estos otros pasos o los tengamos más o menos bien, hay algo que no nos deja de pronto muy contentos, y en la medida que van pasando los años para nosotros y más edad tenemos y más golpes del mal hemos recibido, más dificultades hemos tenido, más rápido vamos llegando ahí a ese punto en el corazón. Muy bien, entonces llegábamos propiamente ahora sí a la Kabbalah y decíamos que la Kabbalah es el misticismo judío. Decíamos que cabalistas lo definen como una ciencia, un camino de conocimiento. No es un camino de creencias, Kabbalah, no es una religión, es una la Kabbalah es la mística judía que nos da unas herramientas para que el ser humano encuentre el sentido de su vida. No te va a decir la Kabbalah cuál es el sentido de tu vida, porque la Kabbalah no te da respuestas. La Kabbalah lo que hace es todo lo contrario, hacerte muchas preguntas para que tú mismo encuentres cuál es ese sentido, el sentido de tu existencia, ¿cierto? Que es desplegar finalmente la información de nuestra alma, de nuestra Neshama. Ahorita lo vamos a ver un poco en el árbol de la vida y en una relación que hacemos con la carroza, que creo que tenemos tiempo. Entonces, la Kabbalah es una mística, es una filosofía, es una ciencia, es un camino de conocimiento, no es una religión, no es una creencia. Por lo tanto, alguien me podría preguntar a mí, Liliana, ¿pero usted cree en eso que dice la Kabbalah? Yo te voy a decir que no creo en eso que dice la Kabbalah. De hecho, la Kabbalah dice, no creas en nada de lo que te dice la Kabbalah, porque es que la Kabbalah es práctica, la Kabbalah es experiencial. La Cábala no es que nos llenamos de información y conocemos todo esto, porque realmente es lo más fácil, aunque no crean. Coger toda esta información, interiorizarla con años de práctica, termina siendo una tarea fácil. Lo complicado es llevar eso a la práctica, ¿sí? Cuando nos vamos a un retiro espiritual, es muy fácil, todos allá cantando canciones bonitas, escuchando a los pajaritos, cogidos de la mano y demás. Cuando estamos aquí en el semáforo y alguien nos tiró el carro encima o nos quitó el parqueadero, o el vecino está haciendo una rumba hasta las 5 de la mañana con alto volumen y nosotros para madrugar al otro día, ahí es cuando tenemos que aplicar todo esto que nosotros estamos aprendiendo. Entonces la Cábala no es teórica, la Cábala realmente es práctica. Nos da unas pautas, nos da unas herramientas para que nosotros mismos encontremos ese sentido de nuestra existencia. No es un sentido, dice la Cábala, como decía Víctor Frank, el creador de la logoterapia que vivió los horrores del Holocausto, no es buscar el sentido, no es construir el sentido, es el sentido preexiste al alma, a la existencia. Entonces el sentido ya está, lo que nosotros tenemos es que desplegar esa información que está interna en nuestra alma para poder encontrar ese sentido que ya existe. No es construirlo, dice la Cábala, porque ya viene en esa raíz del alma. El alma viene con un propósito aquí, ¿sí? Muy bien, entonces decíamos, esas son las definiciones de Kabbalah, y decíamos que se escribe con esta palabra, que en hebreo es Kabbalah, que significa recepción, que viene de la palabra lekabel, que es recibir, porque todo para la Kabbalah es un dar y recibir, ¿sí? Ustedes están aquí porque quieren recibir esta charla de hoy, yo estoy aquí porque quiero compartir este conocimiento de la Cábala. Ustedes van al trabajo porque quieren entregar sus talentos y conocimiento y porque quieren recibir una remuneración y la satisfacción que da de poner sus talentos al servicio de la sociedad, al servicio de su organización. Todo en la vida, si ustedes se fijan, es un dar y recibir permanente, un deseo, porque ese es, digamos, que el tema principal de la Cábala, el deseo permanente que nosotros tenemos, pero ese deseo puede pasar ciertos límites, y cuando es solamente un deseo por recibir, entonces sale nuestro peor de esa máscara, de esa parte nuestra oscura de la personalidad, el ego,
y terminamos haciéndonos mucho daño a nosotros y mucho daño a los demás y a la sociedad en general. Entonces así se escribe Kabbalah. Hablábamos que hay dos vertientes en la Kabbalah, una que tiene que ver con Maaseh Bereshit. Esta palabra Maaseh quiere decir misterio y Bereshit es en el principio, es la palabra que se utiliza para el Génesis, o sea que es el misterio de la creación. Esto es Maaseh Bereshit, el misterio de la creación, y esto está relacionado con la Kabbalah teosófica, que es lo que busca entender el cómo y el por qué se creó el universo. Y esa es una cábala bastante compleja y hay cantidad de información en ese sentido. Esa es una de las vertientes. La otra es algo que se llama Maaseh, que recuerden el misterio, Merkabah, que es el misterio del carro de fuego, que tiene que ver con la cábala estática o profética. Es el misterio del carro de fuego, es la visión del trono de Dios de Ezequiel, que está en el texto, y eso tiene que ver con lo que en cábala llamamos cuál es ya no el sentido del cómo y por qué se creó el universo, sino el sentido del alma humana. Pero en cábala estas dos cosas están relacionadas. Si nosotros no entendemos toda esta parte del misterio de la creación y cómo nosotros hacemos parte de este universo, difícilmente vamos a entender cuál es el sentido del alma humana. Sobre todo desde parte de la psicología, que dicen muchos cabalistas, que hemos llevado al el estudio del alma, que es la psique, que el término, la definición de psique es alma. En la psicología lo hemos dejado solamente al estudio de la mente y no del alma como tal, a la psique, de ese tesoro escondido del que hablaba Jung, que hay en cada uno de nosotros. Entonces, infortunadamente, en el tema quizás de la psicología moderna se ha ido más al tema de la mente, pero se nos olvida el tema del alma como tal, porque el alma es la mente, pero no solo la mente. Ahorita lo vamos a ver con la definición del alma que tenemos. Les decía que todo lo que nosotros estamos trabajando en estos encuentros está enfocado en esta segunda parte, y por eso poníamos esta flechita aquí. Nuestros estudios están más enfocados, aunque cuando hablamos del árbol de la vida, del universo, del árbol de la vida cosmogónico, medio, digamos, abordamos algo del misterio de la creación, pero el tema fuerte nuestro es cuál es el sentido del alma humana. Y para entender eso, pues ahí tiene que haber un nivel de autoconocimiento para desplegar toda esa información que tenemos dentro. Entonces allí es donde nos estamos centrando en el Maaseh Merkabah, que tiene que ver, repito, con el sentido del alma humana. Muy bien. En los textos principales, aquí voy a pasar rápido porque nos queda un tema importante que es el mismo del alma, para que con eso vayamos terminando. Les decía que los textos principales es la Torá. La cábala también se define, yo creo que no lo puse, vamos a ver si lo puse por aquí, de pronto sí lo puse, no lo puse, creo que lo dije, pero bueno, o si no lo voy a poner aquí, ustedes se van a encontrar que la cábala es el estudio de, digamos, es el nivel de, lo voy a poner aquí, algo que en hebreo se llama Pardes y que se va a escribir así, Pardes. Y esta palabra Pardes lo que significa es huerto, ¿sí? Huerto o arboleda. Y este acrónimo Pardes lo que nos dice es, miren, la cábala es el nivel es el nivel de interpretación más profundo que tiene la Torá. Los textos principales, aquí les señalo que es la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de cualquier Biblia que usted tenga en su casa: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Pero nosotros tenemos en este acrónimo la PEI, que es para el nivel de algo que se llama Peshat, que es el nivel llano o literal, el nivel de interpretación llano del texto. Tenemos la letra Reish, que es el nivel de algo que se llama Remesh,
que esto, ya hablamos de insinuación, ya es un nivel de, ya no es el nivel llano, sino de insinuación. Luego viene la letra Dalet, que es el Derash. Esto no se lo tienen que aprender, es por curiosidad, si les aparece por ahí en algún lado, que este ya es el nivel de disertación, ya es un nivel mucho más profundo, ya es analizar varios versículos del texto, juntarlos, analizarlos, mirar cómo están relacionados con una cantidad de reglas y de elementos que han dejado los grandes maestros en la historia para hacer eso. Y finalmente, la letra Samech, que es esta, que está aquí, que es Sod, que en hebreo es secreto, ¿sí? Secreto o misterio. Entonces, otra definición de Kabbalah es el estudio del nivel más profundo de la Torah, ¿sí? La Kabbalah no se va aquí en los temas literales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de Adán y Eva, no estamos hablando de una mujer y un hombre desnudos en un paraíso por allá en Mesopotamia, en el Tigris y el Éufrates. No, no estamos hablando de eso. En Cábala, cuando hablamos de Adán y Eva, hablamos de unas dimensiones también, de manera simbólica, hablamos de la sabiduría y de la inteligencia y cómo eso opera también en nuestras vidas. Entonces, que sepan que el nivel profundo de la Torah es lo que es realmente el Sod o el secreto, que es lo que tiene que ver con lo que estudia la Kabbalah, llegar aquí a este nivel de interpretación. Este nivel de interpretación, aquí es donde llega la Kabbalah. Entonces, un ejemplo, yo creo que les decía, usted lee en el texto que Dios le dice a Abraham que deje la casa de su padre y de su madre y se vaya, y de su parentela, deje su tierra y se vaya a un lugar que es una tierra prometida, ¿cierto? Ese sería el nivel de Peshat, el nivel llano que usted lee, y en el texto dice, Dios le habla a Abraham y le dice que se vaya para otra tierra. Si uno lo fuese a ver más, en un nivel más profundo, a nivel de Sod, por ejemplo, lo que Dios le está diciendo a Abraham, que la palabra que utiliza, la frase que utiliza Dios es en hebreo, Lech Lecha, así se pronuncia, Lech Lecha, lo que le está diciendo a Abraham, ve a ti, ve a ti, encuentra dentro de ti, internamente dentro de ti, esa tierra prometida, no es que se mueva de un sitio físico a otro. Dice, Lech Lecha, y le dice, vete de la casa de tu padre y de tu madre, eso está ya en Peshat, en el nivel literal, pero en el nivel de Sod, lo que le está diciendo es, ve a ti, busca dentro de ti, porque dentro de ti está esa tierra prometida, porque la tierra prometida no es un lugar a donde vas, dijimos ahorita, la tierra prometida es un lugar donde ya estás. Y cuando dice deje la casa de tu padre deja la casa de tu padre y de tu madre, es dejar esos condicionamientos que tenemos en nuestra psique, de lo que nos dijeron en nuestra casa, que era de una manera y no de otra, y que nos impide a veces crecer porque sentimos que debemos una lealtad. Eso lo trabajan mucho en constelaciones familiares. Esas repeticiones que nosotros traemos de la familia porque tememos defraudar o porque entramos en una zona de seguridad y no nos permite ir dentro de nosotros. No somos capaces de dejar la casa de nuestro padre, de nuestra madre y de nuestro padre, que en la Cábala dice igual también tienes que irte de la casa de tu padre y de tu madre para poder crecer. En el nivel literal está bien, pero el nivel profundo es lej leja, ve a ti, deja la casa de tu padre y de tu madre, que nos ayuda mucho la Cábala también a mirar en esa dimensión, en esas dimensiones, en esa tríada superior del árbol de la vida de Yetzirah, esos condicionamientos, sobre todo de la Binah, que nosotros tenemos y que arrastramos durante tantos años porque nos representan alguna zona de seguridad, pero que no nos dejan conectar con la esencia de nuestra alma. Y es parte de lo que la Kabbalah intenta también enseñarnos, ¿sí? Bueno, entonces les contaba que el libro principal de la Kabbalah es realmente el Zohar. Les contaba que Zohar es el libro del esplendor. Y acá abajo, no me quiero quedar mucho acá, ustedes acá abajo pueden encontrar, el, acá abajo ustedes pueden encontrar
Lo que Zohar significa, y les decía acá que cuando quitamos la Hei, que es el número 5, que son los 5 libros, el misterio de esos 5 libros, tenemos la palabra secreto, que es Rash, que es en arameo, que es Rash, que es secreto, y que es el secreto de ¿qué? De esos 5 libros. Entonces, muy alineado con lo que les estoy hablando aquí del Sod, del secreto, el misterio. El Zohar es como ese esplendor, esa claridad para entender el secreto de esos 5 libros. Realmente es un libro muy complejo. Cuando yo empecé a leerlo, estaba feliz porque me dijeron, este es el que te va a dar luz sobre lo que hay en la Torá que no se entiende, pero me di cuenta que necesito otro libro que me explique lo que dice el Zohar, porque realmente es muy complicado, o al menos para el nivel que hoy tengo. Entonces ahí leo cositas de vez en cuando, pero no, eso no es tan fácil. Yo creo que es para mentes muy avanzadas y algún día podré entender algunas cosas, pero que sepan que es el libro principal, que también está el Sefer Bahir, que también está el Sefer Yetzirah, y les contaba un poco la estructura aquí de lo que es la Biblia, donde tenemos el Nuevo Testamento, que es un 25-26%, pero el resto es lo que se llama la Tanaj, que es conocido también como el Antiguo Testamento, pero que en hebreo es la Tanaj, y que es el acrónimo para definir esos 3 componentes que hay en ese Antiguo Testamento: la Torá, que es los 5 libros, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Algunos que hayan tenido alguna relación pues con los temas bíblicos pueden irlo comprendiendo mejor. Muy bien, entonces voy a pasar aquí al tema siguiente, que creo que ya es de los últimos que tenemos. Les mostraba una estructura aquí de lo que es, perdón, yo voy a sacar esto, y no bien voy a sacar este señalador que me sirve mejor. Les mostraba una estructura de lo que es el árbol de la vida cosmogónica. Aquí opera todo lo que estábamos hablando ahorita, de la cábala teosófica, pero les hacía todo este mapa, que pueden repasar la estructura y de qué se trata en los cursos, en los encuentros pasados, pero les hacía todo este mapa para mostrar que nosotros vamos a estar centrados en esto que está aquí, que es el universo de Yetzirah, que es lo que se corresponde con lo que se llama el Ruach o la psique. Entonces aquí hay 5 universos, pero nosotros nos vamos a centrar y nos hemos centrado en todos estos encuentros en el universo de Yetzirah. Si ustedes ven, esta estructura realmente es de 10. Tenemos 1, 2, 3, estos 6 que se corresponden con los 6 días de la creación, eso de pronto más adelante lo aclaramos, y esta otra dimensión que se corresponde pues como con el día del descanso o Shabbat, que es la acción en la materia. Y representábamos también aquí el nombre de Dios, ese tetragramatón que veíamos, con la puntica de la Yud, de la letra Yod aquí, la letra Yod en el universo de Atzilut, la letra Hei en el universo de Bria, la letra Bab en el universo de Yetzirah, donde estamos trabajando, y la letra Hei, también conocida como la Shehinah aquí en la materia, que no es nada más ni nada menos que la divinidad oculta en la materia, que tenemos nosotros que aprender a observar todo el tiempo en lo que nos rodea. Entonces, luego lo que dijimos fue estos 5 universos. Bueno, les decía, entonces si ven esa estructura son 3 más 6 son 9 más esta 10, pero cuando yo hago zoom aquí en Yetzirah se repite esa misma estructura, o sea que voy a tener 10 dimensiones adentro, que es el árbol de la vida, el universo de Yetzirah. Y aquí les ponía un ejemplito. Si ustedes ven aquí punteados, hay un arbolito, también está aquí, también está acá, y están todos los universos. Son temas que podríamos de pronto más adelante, en temas más avanzados de cábala, tocar. Y hacíamos una relación con el alma humana. Entonces aquí yo les pintaba un alma. Este conito que ustedes ven aquí es realmente el alma, que les decía ahorita que no es solo la mente, pero que también es la mente. Entonces les decía, el alma es una estructura de energía que tiene 5 niveles. Eso es el alma, una estructura de energía que tiene 5 niveles y se representan con ese cono. 3 niveles están internos dentro del cuerpo y 2 niveles están fuera del cuerpo. ¿Cuáles son esos niveles? Un primer nivel, que es el alma animal, es el cuerpo. Lo que ustedes están viendo en este momento de mí es el alma animal. Lo que yo pueda ver de ustedes es su alma animal, es el cuerpo. Pero como también es el alma, y el alma hay que cuidarla, entonces también debemos cuidar nuestro cuerpo y atender las necesidades que ese cuerpo tiene. Entonces, en la parte más estrecha de este cono tenemos lo que llamamos el nefesh, que es el alma animal, y que se corresponde con el universo de Asiá.
Cada nivel de alma se corresponde, fíjense que son 5 niveles, 1, 2, 3, 4 y 5, y se corresponde con estos 5 universos del árbol cosmogónico. Por eso en la Cábala usted no puede entender el sentido de su existencia o de desplegar esa información del alma si no está conectado con todo, con el cosmos, y por eso es importante también entender esos principios que rigen la creación. Entonces, usted tiene niveles. El primero es el más bajo, es el nefesh, es el instinto, es nuestra alma animal. Luego tenemos un siguiente nivel que es el ruach, que se corresponde como con el aliento o el espíritu que llaman, que es la psique. Aquí está la psique, aquí están todos los condicionamientos, y por eso se llama el alma emocional y también los pensamientos del corazón, acá en el ruach. En este espacio que ustedes están viendo aquí es donde estamos trabajando, porque fíjense que este es el que se corresponde con el universo de Yetzirah, ¿sí? Pero que cuando digo estamos aquí, no quiere decir que no estemos aquí, porque mientras estamos aquí, yo tengo un pensamiento del corazón aquí, pues aquí sigue mi cuerpo y ustedes pueden ver mi cuerpo. Entonces, no es que yo pase de un nivel al otro, no, nosotros estamos en todos los niveles a la vez, ¿sí? Pero obviamente aquí hay que dividirlos para explicar un poco de qué se trata. Entonces el nefesh es nuestra alma animal, nuestros instintos, lo que ustedes conocen, lo que saben que está relacionado con los instintos. El ruach, entonces, es el alma emocional, el pensamiento del corazón, y la neshama, que es un nivel superior que se corresponde con el universo de Bria, que es la creación, que es donde nacen las almas. La neshama es el alma que, dicen los cabalistas, viene por rotación de las almas a cumplir una misión aquí. Y es el alma que ubican en el cerebro, pero que no es el cerebro, para que no se van a confundir, porque como lo estamos viendo como niveles de pensamiento, entonces aquí podríamos hablar pensamiento gastrointestinal, pensamiento emocional, pensamiento cerebral, pero no lo vamos a confundir con el pensamiento, porque hablamos del alma, este nivel de Neshama, que se posa en el cerebro, pero que no es el cerebro. Estos son los 3 niveles que nosotros tenemos internos en nuestro cuerpo: Nefesh, Ruach y Neshama. Y si se fijan, nosotros que vamos a trabajar tanto en el Ruach es, digamos, un nivel que hace como de intermediación entre la Neshama, que está buscando subir hacia esa parte del cono más amplia para captar la luz que hay en esos niveles superiores, y tiene que intermediar entre el nefesh, que le dice, pero tienes hambre, pero tienes que comer, pero no te puedes quedar en esta clase así quieras recibir mucha luz hasta las 10 de la noche, porque tienes otras cosas que hacer, mañana tienes que trabajar. Entonces ese hace de intermediación entre ese deseo de la neshama de ir a la luz y del nefesh de decir, yo necesito comer, yo necesito dormir, yo necesito descansar, ¿cierto? Esos son los 3 niveles internos. Hay 2 niveles superiores, los vamos a explicar aquí a continuación rápidamente. Aquí lo que hicimos fue pintar a una persona para entender cómo es esa estructura. Entonces ubicamos el nefesh, este que está acá, en la parte, de la parte más de la parte sexual, el instinto. Ubicamos el ruach, que repito, aquí es donde vamos a estar operando nosotros trabajando la mayor parte del tiempo, que es la psique. Y la neshama, que se ubica en el cerebro, pero repito, no es el cerebro. Y hay un nivel superior que se llama la hayá, que dicen los cabalistas ya no está dentro del cuerpo, lo sitúan, es una energía que se sitúa a 2 metros de nosotros, que es lo que se llama la hayá, que es una energía que me pertenece, que si yo me abro que si abro mi neshama, puedo traer esa energía para potenciar más esa neshama, para subir más a la luz. Y que dicen los cabalistas, allí es donde están, por ejemplo, las almas gemelas, que nosotros pensamos que tenemos un alma gemela y resulta que no, que son muchas almas gemelas, porque hay muchas raíces de alma. Y ese nivel lo puedo alcanzar pues con parte del estudio, con el trabajo espiritual que se hace, pero es un nivel que no está dentro del cuerpo, pero es una energía que me pertenece, que no solamente me pertenece a mí, sino que le pertenece a otros. Sí, que dicen algunos cabalistas que en ocasiones tú llegas a un sitio, ves a una persona y dices, no me cae bien, pero tú dices, es que, pero ¿por qué no me cae bien si ni siquiera has hablado con esa persona? Pero parece ser, dicen los cabalistas, que es una frecuencia de esa alma muy diferente a la raíz de mi alma, y entonces no son compatibles, como hay otras donde tú llegas y la persona te cae supremamente bien, pero la acabas de conocer. O vienen, digamos, de repente rayos como de cierta intuición desde allí también, aunque desde la Neshama también se alcanza, pero dicen,
Por ejemplo, estás pensando en un tío, en una prima, en un amigo, y de repente aparece la tía y la prima y el amigo, y entonces dice la cábala, eso no es coincidencia, lo que ocurrió fue que conectaste en ese momento, por ese instante, con ese nivel superior, de esa energía que te pertenece y que está en la Hayá. Y luego hay un nivel superior, que es ese nivel de Yehidá, que en cábala es unificación, que es ese deseo de conectar con la luz superior, es ese deseo de conectar, pero un deseo que no debería permanecer porque la unificación total se logra solo con la muerte. Entonces, personas que inducen de pronto con otros medios, puede ser con la meditación también, pero los cabalistas dicen corre y regresa, es decir, cuando llegues a esos niveles tienes que volver a estar aquí, porque unos niveles de éxtasis muy elevados te pueden llevar a la muerte, una muerte a destiempo y no ser capaz de regresar. Pero es un deseo del alma de conectar con esa información superior. Lo que realmente se debe hacer es poder conectar con ese nivel y volver para desplegar toda esa información que hay allí y ponerla al servicio de todos y de nosotros mismos. Entonces, personas que lo hacen con lo que llaman el veneno del sapo, una cantidad de cosas que pueden tomar, que pueden llegar a unos niveles de éxtasis superiores, podrían realmente no regresar de allí, ¿sí? Entonces, por eso se dice, son temas que hay que manejar de manera muy responsable. Y finalmente aquí para el tema del alma lo que hicimos fue representar en esta carroza estos tres niveles del alma internos, los que están internos, el nefesh, que son los instintos, el ruach y la neshama. Entonces, ¿qué decíamos? Los instintos, si usted se imagina una carroza, toda la carroza, solamente la carroza es lo que llamamos el cuerpo, guf. Es una entidad que está ahí, pero no tiene vida, ¿sí? Pero cuando decimos, analizamos aquí la carroza, decimos, el nefesh se corresponde con los instintos, ¿sí? Ese es el nivel del alma que vemos en la parte inferior del cono. Los caballos son los instintos, es el nefesh, es el alma animal. El cochero es lo que nosotros llamamos el ruach, el pensamiento del corazón, las emociones, la psique. El cochero es el que dice si voy despacio, si voy lento, si paro, si voy a la derecha, si voy a la izquierda. Este es el trabajo del cochero y es el ruach, que trae todos los condicionamientos sociales, educacionales, culturales, y por eso es muy importante hacer un trabajo ahí en el árbol de la vida nuestro con este personaje. Es decir, nosotros vamos a estar en todos estos encuentros hablando mucho del cochero, ¿sí? Porque tiene, por un lado, decíamos ahorita, la presión de la Neshama, que lo quiere llevar a la luz, pero la presión de los instintos, que lo quiere llevar más solo al tema material. Y finalmente tenemos este ser interior que está aquí, que es el pasajero, que se corresponde con la Neshama. Neshama en hebreo es alma, también lo es Nefesh, pero este es el alma, repito, que viene por rotación. Y es lo que nosotros llamamos, aquí lo pusimos con asterisco para que no se confundieran, pensamiento cerebral, pero no estamos hablando del pensamiento como tal, porque ese está aquí en el ruach, en el pensamiento del corazón, en las emociones. Estamos hablando de la neshama, que se posa en el cerebro, pero que no es el cerebro, pero que para analizarlo en términos de niveles, hablamos de pensamiento gastrointestinal, pensamiento emocional y pensamiento cerebral. Pero es ese ser interior que no vemos, pero que se reviste en el cuerpo de instintos, de emociones y de pensamientos para llegar a su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? La toma de conciencia de su naturaleza y de su función en el mundo. Ese es el objetivo. Y esa toma de conciencia la puede hacer a través de dos maneras. Uno, desde lo que llaman en la cábala el amor o el temor. ¿Qué quiere decir? Cuando el nefesh, o sea, los caballos, el cochero y la neshama, el pasajero, están en armonía. ¿Y están en armonía con qué? Están en armonía con las leyes que rigen la creación. Entonces se habla que es con esa toma de conciencia. Entonces creces a partir del amor y del temor. Pero no el temor por miedo, sino el temor como el respeto justamente por las leyes que rigen la creación. Pero también puedes crecer a partir del dolor. ¿Cuándo creces a partir del dolor? Bueno, cuando los instintos, las emociones y el pensamiento cerebral, cuando los caballos, el cochero y el pasajero
están en desacuerdo, y decíamos que de aquí se deduce que si el hombre piensa de una manera y siente de otra, sus actos lo llevarán inevitablemente al sufrimiento. Entonces puedes aprender por el sufrimiento en tu vida también, pero puedes aprender también por el amor. Lo que nos está entregando la Cábala es una herramienta, es una tecnología para que nosotros aprendamos a crecer desde el amor, desde el temor, desde ese respeto, por entender las leyes de la naturaleza, las leyes que rigen la creación, que aprendamos a conocerlas y a utilizarlas a favor nuestro, para hacer esa diferencia entre el existir y el vivir que decían. Entonces, resumiendo, ¿qué es el alma? El alma es el cuerpo, y no solo el cuerpo, ¿sí? Son las emociones, el nivel emocional, y no solo las emociones, es el nivel intelectual, el pensamiento cerebral, y no solo el pensamiento cerebral, es una conciencia superior, esta Hayá, que está más allá de la materia, y un contacto con el infinito que está más allá de la supraconciencia. Eso es lo que es el alma. Es el cuerpo y no solo el cuerpo, las emociones y no solo las emociones, el pensamiento y no solo el pensamiento, una conciencia superior más allá de la materia y un contacto con esa fuente superior más allá de esa supraconciencia, ¿sí? Eso es lo que es el alma. Y debemos nosotros cuidar el alma, y la Cábala nos da también herramientas para hacerlo. Finalmente, para que vamos cerrando, porque nos va a quedar muy poco espacio para las preguntas que tengan, recordarles que estamos en el universo de Yetzirah, lo que es el Ruach, y por lo tanto, cuando vamos a ver el árbol de la vida de ese universo, aquí lo que hicimos fue hacer un zoom a este universo de Yetzirah, y cuando hago ese zoom me encuentro con este maravilloso árbol de la vida que tenemos acá, que son nuestras 10 dimensiones, de las que vamos a hablar en encuentros siguientes, empezando por la dimensión de Malkut, les decía, luego nos vamos a ir con esta triada, y aquí en el ego es donde vamos a hablar de las 9 máscaras del enneagrama que nosotros tenemos, luego vamos a hablar de la triada emocional, y luego vamos a hablar de la triada mental. Fíjense que tenemos esto, estamos hablando, por eso lo separamos, y decimos que este es el universo de Yetzirah, para que lo tengamos siempre presente. ¿Y qué tenemos arriba del universo de Yetzirah? O sea, arriba de este universo tenemos el universo de Bria, que es el universo de la creación, y abajo tenemos el universo de la acción, que por ahora allí no vamos a profundizar. Entonces, fíjense que aquí arriba está Bria y abajo está Sia. Entonces, estas son nuestras 10 dimensiones desde que era Malkut, y explicábamos aquí, lo pueden ver en las grabaciones, lo que es una dimensión. Es una estructura que tiene cli, una vasija, un deseo de recibir. Nosotros somos como tal un cli, y una luz o una or, que es esa luz que nosotros queremos recibir. Y hablábamos que nosotros podemos tener algo que en hebreo se llama klipa, que es un desequilibrio por exceso, por defecto, y lo que vamos a analizar, de pronto no metiéndonos muy en detalle, porque se ampliaría más del cronograma que por ahora tenemos, pero sí vamos a hablar de algunas clipots que podemos tener, o algunos desequilibrios en algunas de estas dimensiones, y por eso nos va a servir mucho lo que vamos a hablar en la próxima clase de los arquetipos. Y por aquí, ya ahora sí, para que finalicemos, bueno, aquí dábamos una definición, decíamos que la palabra Sefirah también tiene su raíz con Sipur, que quiere decir comunicación, y que por lo tanto las dimensiones son los medios a través de los cuales nosotros, la creación, se comunica con el creador, o el Ein Sof o infinito, y es el medio a través de los cuales el creador se comunica con nosotros. Lo que vamos a aprender es a conocer un poco los desequilibrios que podemos tener aquí, y que ustedes mismos pueden revisar su árbol de la vida en algún momento y decir, yo tengo esta dimensión con algún desequilibrio. Para eso se necesita valor y honestidad, y entender que esos desequilibrios finalmente se van a ver representados en Malkut, porque esta dimensión, Malkut, o lo que llamamos el reino, o la materia, lo que nosotros tenemos en nuestra vida no es más que el resultado de esas 9 dimensiones que operaron antes. Los refinamientos o no refinamientos de esas 9 dimensiones los vamos a ver en la materia, en nuestro trabajo, en nuestra relación con el dinero, en nuestra relación con la pareja, en nuestra relación con los demás, en nuestra salud incluso, y tiene que ver con la forma como nosotros estamos operando estas dimensiones.
Y finalmente, esto era lo que les decía, pues un poco de entregarles una información adicional que no estaba en el cronograma, pero que era importante mostrarles que esas 10 dimensiones que ustedes están viendo aquí sueltas, no son así sueltas, sino que se conectan con 22 canales, que son las 22 letras del alfabeto hebreo, y cada canal tiene, digamos, una explicación particular a nivel simbólico bastante interesante. Y decíamos por aquí también de una copulación adecuada también entre la sabiduría, que es lo que representamos como Adán, y el entendimiento, que es lo que representamos como Eva, en una copulación permanente entre sabiduría y entendimiento. Obtenemos aquí esta que no, algunos cabalistas la llaman dimensión, otros no, de lo que sería el Da'at o el conocimiento. Por eso algunos que han tenido acercamiento al texto dice, y Adán, que es la sabiduría, conoció a Eva. Cuando Adán conoce a Eva, es donde aparece aquí el Da'at o el conocimiento, que es como la que lleva, es la estructura que nos lleva la sangre a través de los canales por todo el sistema, nos lleva nos ayuda a alcanzar esos niveles de conciencia que nosotros debemos ir trabajando en cada una de las dimensiones por el exceso de energía o el defecto de energía en cada una de ellas, ¿sí? Eso yo creo que fue en términos generales, y esto es un poco pues más de lo mismo con una separación que hicimos en triadas, pero no me quiero extender más aquí porque yo creo que no voy a tener tiempo para aclararles algunas dudas que ustedes tengan. Entonces yo quisiera volver de nuevo aquí, verlos y ver si tienen alguna inquietud, si tienen alguna cuestión que quieran traer, algo que quieran compartir. Perdón, aquí no veo manos levantadas, pero no sé si en este momento alguien tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario o alguna pregunta tenga. ¿No? ¿Estamos bien? Liliana, Juanita. Sí, Lili. ¿Sí? Bien. Sí. Sí, Liliana, muchas gracias. Muy completo ese repaso. Sí, todo bien. Bueno, no, gracias a ustedes. La idea era, no quería arrancar pues el otro tema así después de haber parado más de un mes, porque si algo tiene el tema de la Kabbalah es que es muy necesario, o a mi modo de ver, y a mí me ha servido mucho para el estudio, es el repaso constante, permanente. Entonces sí, no quería arrancar un tema sin hacer un recorrido, un repaso general, sobre todo si hay personas nuevas que querían tener como una visión general y no han tenido quizás la oportunidad de ver todos los vídeos pasados. Repito, si alguien quiere tener los videos porque no los tiene, porque no tenemos un canal de YouTube como tal para esto, abrimos una cuentecita en YouTube, pero está restringida como al grupo porque realmente es como para las personas que se quieran conectar y tener la información. Entonces yo les mando la información, les mando el link de los encuentros pasados. Este también lo guardaremos, lo editaremos para que esté disponible. Y ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues me la pueden manifestar también por el interno o por el grupo. Agradecerles por estar aquí presentes, por continuar con este estudio de la Cábala. Qué bueno que vamos avanzando. Yo creo que vamos aprendiendo todos de todos. Repito que me gustaría mucho poder tener realimentación de ustedes para los futuros encuentros de qué manejo le vamos a ir dando. Esta semana, creo que mañana, tengo una reunión con Mario Sabán y con todos los directores de SOT 22 de todas partes del mundo. Vamos a tener seguramente alguna información que les estaré compartiendo que puede ser importante. Mario va a hacer algunas giras, no veo en su agenda todavía Colombia. Vamos a ver si somos capaces, SOT 22 Bogotá, Cali, Pereira y Medellín, buscar la manera de traerlo. Él no ha venido acá a Medellín, a Bogotá, en Bogotá sí creo que estuvo. Sería muy interesante poder tener a Mario por aquí, que nos cuente, él que es el experto y el artífice de estos grupos, poder aprender un poco más de cerca de él. Y agradecerles a todos por aguantarme también por aquí 1 hora y media hablando tanto. Y ustedes saben que para mí es un placer compartir esta información con ustedes.